Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repaso informativo de todas las noticias, de toda la actualidad, de poner el foco un día más en lo que sigue sucediendo en Israel, con funcionarios sanitarios y personas que están atrapadas en el mayor hospital de Gaza. Han rechazado este domingo las afirmaciones de Israel de que estaba ayudando a evacuar a bebés y otras personas y afirmaron que los combates continuaban a las afueras de las instalaciones donde las incubadoras permanecían inactivas, sin electricidad, y se estaban agotando los suministros críticos. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha rechazado los llamamientos urgentes a un alto el fuego, a menos que incluya la liberación de los casi 240 rehenes capturados por Hamas en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra, un día después de que Netanyahu dijera que Israel estaba empleando toda su fuerza con el objetivo de poner fin a los 16 años de gobierno de Hamas en Gaza. Los residentes informan de intensos ataques aéreos y bombardeos, incluso en los alrededores del hospital de Sifa. Israel, sin aportar pruebas, ha acusado a Hamas de ocultar un puesto de mando dentro y debajo del recinto, acusaciones que han sido negadas por el grupo terrorista y también por el personal del hospital. Hablamos también del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, que ha dicho que Israel va a continuar su operación en la Franja de Gaza, incluso sin apoyo internacional. Apunta que están viendo, eso sí, un apoyo sin precedentes para Israel en el escenario mundial, pero también ha dicho que iba a ser sincero, que iba a ser muy claro y que incluso en el caso de que se termine este apoyo internacional van a continuar avanzando hacia el logro de los dos objetivos que se han fijado: la destrucción de Hamas y la liberación de todos los rehenes. Aviso por parte de Israel, por parte de su ministro de Asuntos Exteriores. Europa también se ha pronunciado. Las 27 naciones de la Unión Europea han condenado conjuntamente a Hamas por el uso de hospitales y civiles como escudos humanos en la guerra contra Israel. El jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que al mismo tiempo el bloque ha pedido la máxima moderación en los ataques para evitar víctimas humanas para Israel. Dice Borrell que ustedes saben lo difícil que ha sido las últimas veces después de la votación en las Naciones Unidas, donde los países fueron votados de diferentes maneras, presentar un enfoque completamente unido, pero la Unión Europea se posiciona y condena a Hamas. Pendientes también de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas han bombardeado un centro de adiestramiento y una instalación armamentística en el este de Siria, en los que están involucrados grupos respaldados por Irán, de acuerdo con el Pentágono y con funcionarios federales. Esta ya es la tercera vez en poco más de 2 semanas que Washington toma represalias contra milicianos, por lo que ha sido un creciente número de ataques a bases en las que hay soldados estadounidenses en Irak y en Siria. En un comunicado, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho que los ataques impactaron instalaciones cercanas a las ciudades de Abu Kamal y Mayadin, que eran usadas por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán y por milicias pro-iraníes. Nuevos ataques por parte de Estados Unidos. Nos fijamos también en Irán. El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Amir Ali Hajizadeh, ha manifestado este lunes que el conflicto en Gaza se ha expandido ya al Líbano y ha advertido de que podría propagarse por más países de la región. Dice que es probable que el alcance de los combates aumente aún más, que el futuro no está claro, pero que Irán está preparado para todos los escenarios. Al mismo tiempo ha insistido en que los ataques de Hamas supusieron una gran victoria estratégica ante la que Israel ha respondido con una masacre de niños en Gaza. Nuevo aviso, nueva advertencia por parte de Irán. Y también hablamos de Rusia, que ha dicho que los planes polacos de desplegar tanques más cerca de la frontera con Bielorrusia aumentarían las tensiones. Esto es lo que apunta la agencia Reuters después de que el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijera en septiembre que el miembro de la OTAN planea gastar más del 4% de su Producto Interno Bruto en defensa el próximo año, en medio de preocupaciones de seguridad por la guerra en Ucrania. Ha anunciado una suma de 137.000 millones de zlotys, unos 33.000 millones de dólares, en la inauguración de este año de la mayor feria comercial de equipos militares de la región en Polonia. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repasar todas las noticias, toda la actualidad, todas las últimas horas y de poner el foco un día más en el conflicto que sigue teniendo lugar en Israel un mes después de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Empezamos con advertencias, con avisos por parte de Israel. Acaba de hablar el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, que ha dicho
que Israel va a continuar su operación en la Franja de Gaza incluso sin el apoyo internacional, aunque eso sí, matiza que están viendo un apoyo sin precedentes para Israel en el escenario mundial, pero decía que quiere expresarse lo más claramente posible, que quiere ser sincero, y dice que incluso en el caso de que se termine este apoyo internacional, Israel lo tiene claro, va a continuar avanzando hacia el logro de los dos objetivos que ya se han fijado, la destrucción de Hamás, la liberación de todos los rehenes. Israel avisa, van a continuar con la operación en Gaza incluso sin el apoyo internacional. Nos fijamos también en los movimientos que se están produciendo en el gobierno de Israel, con el ministro Benny Gantz, que se opone a un posible movimiento político que se estaría gestando para derrocar al primer ministro Benjamin Netanyahu, según ha informado Kan Reset este mismo lunes por la mañana. Gantz fue citado en conversaciones privadas en las que habría afirmado que un primer ministro no puede ser reemplazado en tiempos de guerra. Además, fuentes cercanas a Gantz han dicho que las conversaciones para derrocar a Netanyahu no son más que una ilusión. Siguen los movimientos, siguen las dudas en torno a Netanyahu con un posible movimiento para derrocarle incluso en medio de la guerra, pero Gantz se niega. Siguen también los ataques, con funcionarios sanitarios y personas atrapadas en el mayor hospital de Gaza, que ha rechazado este domingo las afirmaciones de Israel de que estaba ayudando a evacuar a bebés y otras personas. Afirman que los combates continuaban a las afueras de las instalaciones del hospital Shifa, donde las incubadoras permanecían inactivas sin electricidad y se estarían agotando los suministros críticos. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha rechazado los llamamientos urgentes a un alto el fuego, a menos que este incluya la liberación de los casi 240 rehenes capturados por Hamás en el ataque del pasado 7 de octubre que desencadenó la guerra, un día después de que Netanyahu dijera que Israel estaba empleando toda su fuerza con el objetivo de poner fin a los 16 años de gobierno de Hamás en Gaza. Los residentes están informando de intensos ataques aéreos y de bombardeos, incluso en los alrededores del hospital de Shifa. Israel está acusando a Hamás de ocultar un puesto de mando dentro y debajo del recinto, unas acusaciones que han sido negadas por el grupo terrorista y también por el personal del hospital. Y seguimos con más noticias, hablamos precisamente de este hospital, con los pacientes que corren el peligro de quedar atrapados en fuego cruzado, mientras Netanyahu afirma que es Hamás el que está impidiendo que los ciudadanos abandonen Gaza. Washington está advirtiendo a Israel de que no dispare contra hospitales en Gaza y de esta forma que no ponga en peligro la vida de los pacientes y de los civiles que albergan refugio, mientras, como les decíamos, intensifican los combates entre las tropas israelíes y los militantes de Hamás cerca de las instalaciones médicas más grandes del enclave asediado. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, ha declarado a la CBS News que Estados Unidos no quiere ver tiroteos en hospitales donde personas inocentes quedan atrapadas en el fuego cruzado, unas declaraciones que reflejan la creciente alarma internacional por las terribles condiciones en los hospitales de Gaza. Estados Unidos advirtiendo a Israel contra estos ataques en hospitales. Volvemos a Israel, hablamos del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que sigue con los comentarios extremos por parte de algunos funcionarios israelíes pidiendo la ocupación de Gaza. Ya saben que ha sido víctima de los ataques desde el pasado 7 de octubre, después de los ataques que llevó a cabo Hamás, pero las informaciones están citando a Ben-Gvir, que dice que lo que se necesita aquí es una ocupación. Dice Gvir que cuando tienes presencia sobre el terreno, tienes inteligencia y control, que ya eres el propietario de la situación en Gaza. Como les venimos contando, se ha vuelto cada vez más devastador y los hospitales no pueden seguir funcionando debido a la falta de acceso a combustible y de suministros médicos. Pero el ministro de Seguridad Nacional de Israel pide la ocupación de Gaza. Precisamente Israel está buscando de alguna forma ganar el relato, está buscando nombrar al ex primer ministro británico, a Tony Blair, como coordinador humanitario para la Franja de Gaza. Según un informe de este domingo citado por Times of Israel, el gobierno está buscando mejorar la imagen de la situación humanitaria dentro de la franja para reducir la presión internacional y para seguir en su guerra contra Hamás, una justificación que están empleando para seguir con estos ataques. Por su parte, la web de noticias Ynet ha citado a funcionarios de alto nivel que han comentado que el primer ministro Benjamin Netanyahu espera beneficiarse de la experiencia de Tony Blair como enviado del Cuarteto de Oriente Medio a la región para disipar las preocupaciones internacionales sobre el coste civil de las masacres en Palestina. Según esta información, ya han contactado al propio Tony Blair con respecto a este tema, pero las conversaciones aún estaban en curso en las últimas semanas. Y seguimos con más noticias. Hamás ha anunciado que suspende las negociaciones para la liberación de los 240 rehenes debido a la actuación del ejército israelí en el hospital de Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, según
han señalado fuentes del grupo a la agencia Reuters. La presión en este hospital es máxima, después de que las instalaciones quedaran inoperativas por la falta de combustible y el centro se viera rodeado por los combates entre Israel y Hamás. De hecho, como les decíamos, Hamás ha suspendido la negociación para liberar a los rehenes mientras que continúe el cerco al hospital de Al-Shifa. Y hablamos de las fuerzas de defensa de Israel, que han dicho que sus fuerzas aéreas y terrestres han realizado ya 4.300 ataques desde que comenzara la guerra en Gaza. Han dicho en una publicación en Telegram que habían atacado cientos de puestos de lanzamiento de misiles antitanque, aproximadamente 300 túneles, aproximadamente 3.000 sitios de infraestructura terrorista, incluidas más de 100 estructuras equipadas con explosivos y cientos de centros de mando y control de Estados Unidos. Más de 11.000 palestinos, 2/3 de ellos, mujeres y niños, han muerto desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, que, como ya saben, está dirigido por Hamás. Al menos 1.200 israelíes han muerto, la mayoría de ellos civiles, que murieron sobre todo en el ataque inicial de Hamás del 7 de octubre. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel apuntan a que ya han realizado 4.300 ataques. Pendientes también de los medios de comunicación. En concreto, Israel ha anunciado que va a bloquear el medio de comunicación Al Mayadin, pero ha indicado que se va a abstener de cerrar la oficina local de Al Jazeera. El gabinete de seguridad del primer ministro israelí ha dicho en un comunicado que había aprobado la decisión de bloquear la programación y los sitios web del canal proiraní Al Mayadin, con sede en el Líbano. Sin embargo, no ha mencionado Al Jazeera a pesar de las amenazas anteriores de utilizar regulaciones de emergencia para tomar medidas drásticas contra sus oficinas palestinas. La declaración de este gabinete ha dicho que iba a cerrar Al Mayadin debido a sus esfuerzos en tiempos de guerra para dañar los intereses de seguridad de Israel y servir a los objetivos del enemigo. Cuando le preguntaron por qué Al Jazeera no ha sido incluida en esta decisión del Gabinete de Seguridad de Israel, el portavoz del Ministerio de Comunicaciones ha dicho que de momento no habían discutido esta cuestión. Y hablamos ahora de Josep Borrell, de la Unión Europea, y es que las 27 naciones de la Unión Europea han condenado conjuntamente a Hamás por el uso de hospitales y civiles como escudos humanos en la guerra contra Israel. El jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha dicho que al mismo tiempo el bloque ha pedido a Israel precisamente la máxima moderación en los ataques para evitar víctimas humanas. En una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del bloque, Borrell ha llevado a cabo una declaración que ha emitido en nombre de las 27 naciones como una muestra de unidad después de semanas de declaraciones a menudo bastante diferentes entre ellos, como sobre todo en la forma en la que el grupo debería abordar la guerra entre Israel y Hamás. De hecho, el propio Borrell lo confirmaba. Dice: ustedes saben lo difícil que han sido las últimas veces después de la votación en las Naciones Unidas, donde muchos países votaron de diferentes maneras. Ha sido complicado presentar un enfoque completamente unido, pero un mensaje unánime de condena a Hamás por utilizar los hospitales y, en este caso, los civiles como escudos humanos. Precisamente hablamos de Borrell. El jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, va a llegar este jueves a Israel para una visita de solidaridad. Se espera que visite la Franja de Gaza y que se reúna con las familias de los rehenes, así como con el presidente Isaac Herzog y el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen. Cabe recordar que el año pasado Israel rechazó todas las solicitudes de Borrell para visitar el país. Hablamos también de Biden. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han bombardeado un centro de adiestramiento y una instalación armamentística en el este de Siria, en los que están involucrados grupos respaldados por Irán, de acuerdo con el Pentágono y funcionarios federales. Esta es la tercera vez en poco más de 2 semanas que Washington toma represalias contra milicianos, por lo que ha sido un creciente número de ataques a bases en las que hay soldados estadounidenses en Irak y en Siria. En un comunicado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho que los ataques impactaron instalaciones cercanas a las ciudades de Abu Kamal y Mayadin, que eran utilizadas por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán y por milicias pro-iraníes. Precisamente hablamos de la milicia iraquí Resistencia Islámica de Irak, apoyada por Irán, que ha reclamado este lunes la autoría de uno de los ataques ejecutados contra las fuerzas estadounidenses, en este caso las que estaban ubicadas en la base militar del noroeste de Siria. En un comunicado apuntan a que se ha atacado con un dron la base de ocupación estadounidense en la Villa Verde, en el interior de Siria, alcanzando su objetivo directamente. Esto es lo que han manifestado a través de un breve mensaje publicado en su cuenta de Telegram. El mensaje ha sido publicado después de que, como les decíamos, autoridades estadounidenses hayan confirmado ataques aéreos contra instalaciones de grupos armados proiraníes en la provincia de Deir Echor, en el este del país, matando al menos a un miembro e hiriendo a otros 3, según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos.
Y hablamos del secretario de Defensa de los Estados Unidos, de Lloyd Austin, que ha dejado abierta este lunes la posibilidad de más ataques contra grupos vinculados a Irán si no cesan los ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y en Siria. Esto ha sucedido horas después de los ataques aéreos nocturnos de Estados Unidos en Siria. El propio Austin dice que estos ataques deben cesar y que si no lo hacen, entonces no van a dudar en hacer lo que sea necesario nuevamente para proteger a las tropas. Esto es lo que ha dicho Austin en una conferencia de prensa en Seúl, insinuando más ataques a menos que los grupos vinculados a Irán detengan los propios. Enseguida seguimos con más noticias, con más últimas horas, con más actualidad. Enseguida ponemos el foco en Irán. Una breve pausa y volvemos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de todas las noticias, todas las últimas horas, toda la actualidad que en este caso nos llevan a hablar de Irán. El gobierno iraní ha afirmado este lunes que no da órdenes a los grupos de resistencia presentes en la región ante las acusaciones vertidas contra Teherán por su influencia sobre el movimiento de resistencia islámica, hablando de Hamas, y el partidario milicia chií libanés de Hezbollah en pleno conflicto en la Franja de Gaza. Dice que ya han dejado claro muchas veces que los grupos de resistencia de la región no asumen órdenes de Irán. Dice que tampoco emiten estas órdenes. Esto es lo que ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. Así, ha resaltado que Estados Unidos debe darse cuenta de que solo es posible evitar una propagación de la guerra a otras regiones con un fin inmediato a la masacre, la retirada total del bloqueo humanitario y la retirada de fuerzas militares estadounidenses de la región. Kanani ha respondido de esta forma a las acusaciones contra Irán por su influencia sobre Hamas y Hezbollah, implicados en las hostilidades desatadas tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por parte del grupo islamista palestino, del grupo terrorista de Hamas. Seguimos hablando de Irán. Por otra parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria iraní, Amir Ali Hasiyazeh, ha manifestado este lunes que el conflicto en Gaza se ha expandido ya al Líbano. Además, advierte de que podría propagarse por más países de la región. Dice que es probable que el alcance de los combates aumente aún más, que el futuro no está claro, pero que Irán está preparado para todos los escenarios. Al mismo tiempo, ha insistido en que los ataques de Hamas supusieron una gran victoria estratégica ante la que Israel ha respondido con una masacre de niños
en Gaza. Hay que recordar que Hezbollah ha llevado a cabo decenas de ataques contra territorio israelí a través de la frontera con el Líbano, lo que ha desatado enfrentamientos en la zona ante el peligro de una expansión del conflicto al país vecino tras las advertencias de Israel sobre una posible respuesta militar a mayor escala. Irán advierte, cree que este conflicto ya se ha expandido y además dice que van a estar preparados. Hablamos también de Joe Biden. A última hora del domingo, Estados Unidos llevó a cabo ataques aéreos contra 2 instalaciones utilizadas por el cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica de Irán y sus aliados en el este de Siria, según de hecho declararon algunos funcionarios del Pentágono después del último objetivo contra bases estadounidenses en Irak y en Siria. Pues ojo, porque según el New York Times, aviones de combate F-15E de la Fuerza Aérea atacaron varios edificios en Abu Kamal y una casa segura en Al-Mayadin 4 días después de que aviones de combate estadounidenses atacaran un almacén en el este de Siria. En este sentido, el presidente estadounidense Joe Biden rechazó la propuesta del Pentágono de continuar con los bombardeos. Según apuntan estas fuentes, tiene miedo a provocar un conflicto más amplio con Irán. Según dice New York Times, las contramedidas de la Casa Blanca han sido tan limitadas que los críticos republicanos en el Congreso y también algunos partidarios del poder aéreo están argumentando que simplemente están invitando a ataques más frecuentes y letales contra los soldados estadounidenses en la región. Además, el Pentágono y otros funcionarios de la administración Biden han desestimado las críticas. Afirman que los ataques aéreos estadounidenses fueron supuestamente en defensa propia y proporcionados a los ataques de las milicias respaldadas por Irán y destinados a perturbar las actividades de los militantes. Según apuntan estas fuentes, Biden ha rechazado propuestas del Pentágono de realizar bombardeos más agresivos en Gaza y en el Líbano. Apuntan a que tiene miedo a la reacción de Irán y sobre todo a propagar el conflicto. Y de Estados Unidos pasamos a la Unión Europea, que está analizando aumentar las sanciones contra Irán por su apoyo a Hamás, pero eso sí, existe una amplia división entre los diplomáticos de la Unión Europea sobre si esto es una buena idea en estos momentos. Mientras tanto, los 3 grandes Estados miembros de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, también han elaborado planes, según apunta Políticos, sobre cómo sancionar aún más a Hamás. Aún así, algunos dentro de la Unión Europea quieren preparar sanciones adicionales contra Irán, en particular una prohibición de la exportación de componentes utilizados en la producción de misiles. La propuesta ha sido discutida la semana pasada en un grupo de trabajo de diplomáticos especializados en Medio Oriente en el Consejo, el órgano legislativo donde se reúnen los Estados miembros. En esa reunión, varios países de la Unión Europea alertaron sobre el momento de la respuesta, argumentando que podría resultar contraproducente y escalar aún más el conflicto en Medio Oriente, una escalada que es exactamente lo que la Unión Europea quiere evitar. Hablamos ahora de los Emiratos Árabes Unidos, que advierten de que el ataque desproporcionado de Israel contra civiles amenaza con alimentar la radicalización en el Medio Oriente, instando a la comunidad internacional a trabajar para lograr una solución política a este conflicto. Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente del país, ha reiterado en las últimas horas el llamado del Estado del Golfo a un alto el fuego humanitario para poner fin a los horribles acontecimientos que fueron provocados por la escala sin precedentes de los ataques de Hamás contra civiles israelíes. Gargash dice en una conferencia en Abu Dhabi que la solución de 2 estados era el único camino hacia una seguridad duradera y que detrás de este conflicto hay un grave fracaso de la política de contención de los palestinos. Dice además que sería una tragedia histórica si no volviéramos a comprometernos políticamente en la cuestión de las fronteras, los refugiados y Jerusalén Oriental. Pasamos a hablar ahora de la ONU. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha dicho que la Marina de Israel ha atacado una de esas instalaciones en el sur de Gaza, a pesar de haber compartido las coordenadas con las partes en conflicto. Dijo que este ataque del domingo causó daños significativos a su casa de huéspedes en Rafah, añadiendo que no se han reportado víctimas, ya que el personal de la ONU abandonó las instalaciones 90 minutos antes de este ataque. Sin embargo, apuntan a que este reciente ataque es otra indicación de que ningún lugar de Gaza es seguro. Dicen que ni el norte, ni las zonas intermedias, ni el sur, según apunta Philippe Lazzarini, comisionado general de esta agencia, que además ha dicho que había compartido las coordenadas de la casa de huéspedes del personal internacional de la ONU 2 veces con las partes en el conflicto, incluido el viernes pasado. Y seguimos con más noticias. Ahora hablamos de España, de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha pedido
este lunes a que ante los ataques de Israel en Gaza se ha de avanzar en la línea de las sanciones, de la presión diplomática. Ojo, porque Yolanda Díaz dice que hay que llamar a consultas al embajador. Por el contrario, también ha pedido a sus diputados que sean los altavoces de lo que está pasando hoy en Palestina. Dice Díaz que hay que defender instituciones internacionales que garanticen los derechos humanos. En esa línea ha pedido que los diputados hagan propuestas en las comisiones parlamentarias pertinentes. Escuchamos a Yolanda Díaz, está pidiendo llamar a consultas al embajador de Israel. Lo que está pasando nos compromete a nivel humano, ético y político. Hay que seguir presionando hasta conseguir el alto al fuego. Escuchábamos estos días nuestra ministra belga, Petra, con la que hemos estado también recientemente, y creo que en la línea de lo que ella proponía hay que avanzar. Hay que avanzar en la línea, sí, de las sanciones. Hay que avanzar en la línea de la presión diplomática. Hay que llamar a consultas al embajador. Y, por supuesto, hay que conseguir un embargo a la compraventa de armas con Israel. Me pregunto yo, ¿por qué no hacemos esto con Israel? ¿Por qué con otros países sí y con Israel no? Como pueden ver, Yolanda Díaz ha reclamado que hay que seguir presionando hasta conseguir un alto el fuego y avanzar en la línea de las sanciones, de la presión diplomática. Ha pedido que hay que llamar a consultas al embajador israelí. Ojo, porque este suele ser el paso previo a la retirada del embajador del país. Además, Díaz ha reiterado propuestas que viene reclamando como un embargo a la compraventa de armas con Israel y la imposición de sanciones económicas. Hablamos ahora de Reino Unido. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha destituido este lunes a la ministra del Interior, Suella Braverman, después de que la política se haya visto envuelta en varias polémicas políticas del país. La última, cuando criticaba la actuación de los responsables de la policía y la seguridad nacional durante la manifestación pro-palestina de este pasado fin de semana. La ya exministra del Interior calificó estas propuestas de marchas del odio y de turbas, a pesar de que lo han desembocado en violencia abierta. Además, acusó abiertamente a la policía de favorecer a los manifestantes. La sorpresa ha sido, o la ha protagonizado David Cameron, que vuelve a la primera línea de la política, esta vez en el campo de la diplomacia. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha nombrado al exmandatario como nuevo titular del Ministerio de Exteriores de Reino Unido. Además, como les contábamos, también ha destituido a su ministra del Interior, Suella Braverman, que va a ser sustituida por James Cleverly, el hasta ahora responsable de Exteriores. Los tres movimientos se han dado este lunes por la mañana, pero el más sorpresivo, el nombramiento de Cameron. El jefe del gobierno ha tomado esta decisión de destituir a la ministra de Interior después de la polémica por sus críticas contra la policía, la que acusó de doble rasero y de favorecer a los manifestantes pro-palestinos. Pasamos a hablar de España. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha abierto una investigación sobre el ataque perpetuado el pasado jueves contra el fundador de Vox, Alejo Vidal Cuadras, que, como ya saben, recibió un disparo en la cara en una calle de Madrid. El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de tentativa de asesinato de naturaleza terrorista. Por lo tanto, serían competencia de la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 se encuentra a la espera de que se pronuncie el Juzgado de Instrucción de Madrid, que fue el primero en abrir una causa después de recibir el atestado policial. Según ha informado la Audiencia Nacional, de Jorge actúa como sustituto de Santiago Pedraz, que es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ya que este se encontraba de guardia cuando sucedieron los hechos. El presunto atentado contra el expresidente del PP catalán se produjo en la calle Núñez de Balboa del madrileño barrio de Salamanca, cuando un individuo se acercó a Vidal Cuadras a pie y le disparó a corta distancia con una pistola 9 milímetros Parabellum. La acción estaba planificada y fue probablemente obra de sicarios, según sostiene la policía en estos momentos. El foco, sin duda, también está puesto en la amnistía, en la investidura que va a tener lugar a partir del próximo miércoles y también en las protestas que se siguen sucediendo. Y es por esto que la Policía Nacional ha restringido la circulación de peatones alrededor del Congreso por seguridad ante posibles propuestas, según explican algunas fuentes policiales, después de las manifestaciones celebradas estos días en España contra la ley de la amnistía, algunas no comunicadas y con episodios violentos. La policía restringiendo el paso de peatones cerca del Congreso ante posibles protestas.
Tenemos también reacciones por parte de los principales políticos de nuestro país después de las protestas, de las manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en el día de ayer. Vemos cómo empiezan a salir algunos de los principales representantes de los partidos políticos. Vamos a empezar escuchando a Santiago Abascal. Dice que hay que paralizar la amnistía. Escuchamos al presidente de Vox. Volvemos a insistir en nuestra exigencia a la mesa del Congreso para que no tramite una ley totalmente inconstitucional, que ya en la anterior legislatura fue señalada como inconstitucional por los letrados. Y en cualquier caso, exigimos que el Partido Popular utilice su mayoría en el Senado directamente para no tramitar esa ley de amnistía, por ser inconstitucional. Es decir, el Senado no debe ni votar a favor, ni vetar, ni tramitar esa ley, sino que directamente no debe tramitarla. Y esa ley no debe ser aprobada. Existe una clara mayoría en el Senado del Partido Popular que se puede utilizar para paralizar la tramitación de la ley de amnistía. En la misma línea se ha manifestado Isabel Díaz Ayuso, precisamente una de las protagonistas de las manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en el día de ayer en la Puerta del Sol. Vuelve a hablar, vuelve a aludir a Pedro Sánchez, vuelve a hablar de la amnistía. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso. Leal a Pedro Sánchez y otra cosa es ser leal al Partido Socialista. Yo creo que el socialismo es representar al obrero, es representar la igualdad, no es ponerse del lado de los nacionalistas y no es ponerse del lado de aquellos que con el dinero de todos los españoles en Navarra, en el País Vasco y en Cataluña, de mano de los más violentos, crean un negocio, mientras el resto de los españolitos, obreros, todos a currar, mientras nos van a hacer subidas fiscales y pretenden que desde Madrid y desde otras regiones que están mucho más desfavorecidas se pague todo. Entonces, ¿a quién hay que ser leal en estos momentos? Escuchábamos hace apenas unos minutos a Yolanda Díaz, estaba hablando, en este caso estaba pidiendo llamar a consultas al embajador de Israel, pero ojo, porque no son las únicas declaraciones que ha emitido en el día de hoy. También ha hablado en torno a todo esto que estamos comentando en las últimas horas, ha hablado sobre la cuestión de la amnistía y además ha dado algunos detalles sobre el registro de la amnistía en los próximos años, si es que finalmente termina sucediendo. Vamos a seguir hablando en este caso precisamente de esta cuestión, y es que la amnistía no va a pasar el examen de la mesa del Congreso esta semana. En una rueda de prensa han confirmado la fecha del debate de investidura, pero Armengol ha comunicado que la ley de amnistía va a seguir el mismo procedimiento que cualquier otra iniciativa, es decir, no se va a incluir en el orden del día de la mesa del Congreso antes de la próxima semana. Es costumbre parlamentaria que la mesa de los martes solo analice los asuntos que se registran hasta el viernes anterior. Además, tampoco se prevé que esta mesa se reúna en otra ocasión esta semana, por lo que el escenario aboca a que la ley de amnistía no tenga vía libre por parte del Congreso antes de la investidura de Sánchez. El calendario apunta a que la ley que incluye la medida de gracia para los independentistas catalanes no pase el filtro parlamentario hasta el 21 de noviembre. Precisamente hablando de esta cuestión, vamos a volver a escuchar a Yolanda Díaz. En pocos minutos se va a registrar una ley orgánica que va a regular la amnistía. Desde Sumar creemos que es necesaria para acabar con un conflicto político existente y para conformar un nuevo gobierno de coalición progresista y por fin salir del bucle en el que llevamos desde el año 2017. Estamos ante un acuerdo histórico. Vamos a recordar este día. Desde luego que vamos a recordar este día, como bien dice la ministra en funciones, Yolanda Díaz. Nosotros vamos a ir con una breve pausa, seguimos recopilando noticias, últimas horas, y enseguida volvemos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
Ven al Torreón, estamos en el Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi masterclass. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas que en este caso nos llevan hasta Alemania. La coalición de gobierno del canciller alemán Olaf Scholz habría acordado duplicar la ayuda militar alemana a Ucrania el próximo año hasta alcanzar los 8.000 millones de euros. Según apuntan, ha acordado esta semana duplicar la ayuda militar a Ucrania hasta más o menos los 8.600 millones de dólares, según apunta la agencia Bloomberg. Además, también dicen que de ser aprobado por el Bundestag, por el Parlamento alemán, donde la coalición de Scholz tiene mayoría, la iniciativa elevaría el gasto en defensa de Berlín por encima del objetivo del 2% del Producto Interior Bruto, comprometido por todos los países miembros de la OTAN. Hablamos de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha advertido este domingo a los ucranianos que se preparen para nuevas oleadas de ataques rusos a infraestructuras a medida que se acerque el invierno. Ha dicho que las tropas anticipaban un ataque en el teatro de guerra oriental. Un portavoz militar ha dicho que los ataques rusos contra la destrozada ciudad oriental de Avdiivka habían disminuido en el último día, pero
que era probable que se intensificaran durante los próximos. La inteligencia militar ucraniana ha dicho que una explosión mató al menos a 3 militares rusos en la ciudad sureña ocupada por Rusia de Melitopol, lo que describió como un acto de venganza por parte de los grupos de resistencia. Zelensky emitió su advertencia durante su discurso nocturno en vídeo un día después de que las fuerzas rusas llevaran a cabo su primer ataque con misiles contra la capital, contra Kiev, en las últimas 7 semanas. Hablamos ahora de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso ha anunciado este lunes una retirada parcial de las tropas en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, para luego, unos minutos después, desestimar su propia declaración difundida a través de los medios estatales y de calificarlas como una provocación. Las agencias de noticias estatales rusas TASS y RIA Novosti publicaron una declaración del Ministerio de Defensa sobre un reagrupamiento de las tropas en la margen izquierda del río Dnieper. Apuntaba un comunicado que decía que, habiendo evaluado la situación, el comando del grupo de Dnipro había decidido trasladar sus tropas a posiciones más favorables al este del río de Dnipro. Esto es lo que decía el ejército ruso y además también seguía argumentando que después de este reagrupamiento de Dnipro liberaría alguna de sus fuerzas que serán utilizadas para la ofensiva. Sin embargo, como les decíamos minutos después, este anuncio desapareció de las páginas de redes sociales, tanto de TASS como de RIA Novosti, y de hecho la agencia TASS dijo que la historia fue anulada porque fue publicada por error. Por su parte, la agencia RIA no hizo ninguna mención a la eliminación de esta noticia. Hablamos también del Kremlin, que ha dicho este lunes que una información del Washington Post, según la cual un militar ucraniano coordinó el ataque a los gasoductos rusos Nord Stream, era especialmente alarmante, dado que el periódico también afirmaba que el propio presidente de Ucrania no tenía conocimiento de ello. Dice que nadie ha asumido la responsabilidad de las explosiones del 20 de septiembre de 2022 que se produjeron frente a la isla danesa de Bornholm y que rompieron 3 de las 4 líneas del sistema que suministra gas ruso a Europa. Washington Post informó de que Roman Chervisky, un militar ucraniano de alto rango con profundos vínculos con los servicios de inteligencia de Ucrania, fue el coordinador de este ataque y además citó algunas fuentes con la operación que afirmaron que el presidente Volodymyr Zelensky se mantuvo al margen. Según el Post, Chervisky recibía órdenes de altos cargos ucranianos que en última instancia dependían del comandante en jefe, del general Valery Zaluzhny. Un portavoz del ejército ucraniano ha dicho a Reuters que no tenía ninguna información sobre lo publicado por este periódico. Y seguimos hablando de Rusia, que ha dicho que los planes polacos de desplegar tanques más cerca de la frontera con Bielorrusia aumentarían las tensiones. Esto es lo que dice la agencia Reuters, apuntando al presidente de Polonia, Andrzej Duda, que dijo en septiembre que el miembro de la OTAN está planeando gastar más del 4% de su Producto Interno Bruto en defensa el próximo año, en medio de preocupaciones de seguridad por la guerra en la vecina Ucrania. Anunció la suma de 137.000 millones de zlotys, unos 33.000 millones de dólares, en la inauguración de la edición de este año de la mayor feria comercial de equipos militares de la región. Sin embargo, Rusia advierte y dice que estos planes por parte de Polonia podrían aumentar aún más las tensiones. Hablamos un día más de los BRICS, de una nueva propuesta que sugiere que un servicio de Internet unificado para los países BRICS podría disminuir el dominio tecnológico de los Estados Unidos. Dmitry Gusev, el vicepresidente del Comité de Control de la Duma Estatal, ha propuesto a los BRICS desarrollar un servicio de Internet alternativo que no dependa de las comunicaciones estadounidenses. Gusev sugiere en esta propuesta la creación de un servicio de Internet exclusivo para los países BRICS, una iniciativa que podría debilitar el control estadounidense de la narrativa noticiosa global. De hecho, el documento titulado Un ciberespacio BRICS Plus único e inclusivo tiene como objetivo poner los servicios de los BRICS por delante de la esfera dominada por Estados Unidos. Internet, en este caso el Internet de los BRICS, sería un espacio seguro para defender los valores tradicionales y no ser víctimas de la occidentalización, según se lee en esta propuesta. El bloque debe desarrollar un Internet donde prevalezcan los valores y la bondad tradicionales sobre la narrativa occidental. Esto es lo que propone el propio Gusev y dice que la alianza puede implementar esta idea usando capacidades técnicas, organizativas y de civilización comunes a toda la asociación. A principios de esta semana, precisamente, el presidente chino Xi Jinping se hizo eco de la misma idea de controlar los medios estadounidenses. Sí decía que hay que abogar por priorizar el desarrollo y construir un ciberespacio más inclusivo y próspero. Los BRICS, ahora que ya cuentan con el compromiso de 11 países, siguen buscando desafiar a Estados Unidos. Van a pasar de la moneda BRICS, en este caso, a tener un servicio exclusivo de Internet para los países de la alianza.
Hablamos ahora del presidente, precisamente de los Estados Unidos, de Joe Biden, que quiere restablecer los vínculos entre militares con China. Así lo ha señalado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, días antes de que el presidente y el líder chino se reúnan. Está previsto que ambos mandatarios se reúnan por primera vez en el último año este mismo miércoles, durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco. Será apenas el segundo encuentro en persona entre los dos líderes desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021. De hecho, en una entrevista a la CBS, Sullivan ha señalado que el jefe de la Casa Blanca está decidido a restablecer los vínculos entre militares, sobre todo porque cree que es de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos. Dice Sullivan que necesitan esas líneas de comunicación para que no haya errores de cálculo o falta de comunicación. Además, dijo que este restablecimiento de los lazos militares podrá tener lugar en todos los niveles, desde el liderazgo superior hasta el nivel operativo táctico, así como en el agua y en el aire en el Indo-Pacífico. Hablamos ahora de Corea del Sur y de Estados Unidos, que han revisado este lunes durante las conversaciones un acuerdo de seguridad bilateral destinado a disuadir el avance de las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Esto es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Hablamos de la estrategia de disuasión adaptada que tiene como objetivo contrarrestar las armas nucleares y otras armas de Corea del Norte, según un anuncio sobre el acuerdo hecho por los dos países hace ya 10 años. El ministro de Defensa de Corea del Sur y su homólogo estadounidense han firmado este acuerdo actualizado en las conversaciones de seguridad en Seúl, según ha dicho el propio ministerio. Los funcionarios de defensa de Estados Unidos, Japón y Corea, reunidos el domingo, han evaluado las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Después de este repaso de todas las noticias, de toda la actualidad, de todas las últimas horas, quédense porque llega el momento del análisis, llega el momento de explicarles qué está sucediendo en esta primera sesión de la semana y sobre todo qué nos espera en esta semana en los mercados con todos estos focos, con todos estos conflictos que siguen teniendo lugar a nivel geopolítico. Vamos a ir con una breve pausa y enseguida volvemos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión.